Técnico del Consejo de Seguridad Nacional. Muy buenos días a todas y a todos. El Gobierno federal refrenda su condena a los hechos sucedidos la tarde del sábado en las afueras del Estadio Territorio Santos Modelo en Torreón, Coahuila. Con la información disponible al momento, se sabe que los criminales dispararon contra policías municipales en las afueras del estadio y por lo tanto su objetivo no era agredir a la afición presente en el encuentro deportivo ni perturbar directamente dicho partido. La participación de las fuerzas federales fue posterior a esos hechos y en apoyo a las autoridades locales. Por un lado, personal militar realizó reconocimientos terrestres en el área, localizando un vehículo abandonado con armas, cartuchos y demás efectos, haciendo entrega de los mismos a la delegación de la Procuraduría General de la República en Coahuila para las averiguaciones correspondientes. Por su lado, policías federales recorrieron las inmediaciones del estadio para proteger a los asistentes y participaron en los operativos de búsqueda que se desplegaron con posterioridad a estos hechos. Asimismo, desde un primer momento, la Secretaría de Gobernación estableció el contacto correspondiente con las autoridades de Coahuila para establecer canales de colaboración en las investigaciones que se han venido dando. Los responsables habrán de pagar por estos delitos. La Procuraduría General de la República ha abierto ya una averiguación previa para lograr su identificación, su localización y su captura. Y aunque del incidente solamente resultó herido levemente un policía municipal, es un hecho que las familias en el estadio vivieron momentos de temor y de incertidumbre a causa de estos criminales. La angustia que pasaron estas familias es inadmisible e inaceptable. El Gobierno federal repudia toda expresión de violencia y trabaja con firmeza para debilitar a los criminales que la generan. Lo que ocurrió el sábado pasado es un fuerte llamado de atención para los tres órdenes de gobierno, para nuestra sociedad, para profundizar, en particular desde el ámbito de la autoridad, en la coordinación y asumir la responsabilidad compartida que todos tenemos para acabar con la inseguridad que priva en algunas localidades del país. El freno a los actos violentos de los delincuentes vendrá con instituciones locales de seguridad y de justicia efectivas a la par del desmantelamiento de las organizaciones delincuenciales. Por ello es urgente que estados y municipios aceleren su fortalecimiento institucional. En el caso específico de Torreón, como se recordará, el Gobierno federal ha reforzado su presencia en los meses recientes en atención al llamado de los ciudadanos de la localidad que han padecido secuestros y extorsiones en incremento. En respuesta a ello mismo, el propio mes de mayo, con la presencia del secretario de Gobernación en la localidad, se acordaron acciones específicas para los tres órdenes de gobierno, a las que el Gobierno federal ha dado cumplimiento y que sin duda hay que profundizar. Es urgente que se deje de lado la argumentación política y se pongan por delante las acciones en beneficio de la seguridad de los ciudadanos. Es urgente que las policías locales, sus mandos medios y superiores, tengan la capacidad y la probidad que les deriva de un adecuado control de confianza y su adecuada profesionalización. Es urgente que estas corporaciones sean capaces de perseguir y de prevenir el delito, sea este una agresión a la autoridad, un asalto, una joyería o el cobarde homicidio de algún funcionario municipal. Y la única forma de lograrlo es construir las capacidades apropiadas para contener y para limitar la acción de los delincuentes. Es tiempo de actuar con firmeza y hacer realidad el anhelo de seguridad de cada familia mexicana. El Gobierno federal continuará enfrentando con toda firmeza a los responsables de la inseguridad y la intranquilidad que son los delincuentes. Exhortamos también a todas las autoridades a seguir adelante y a profundizar este compromiso. Nuestra Constitución nos lo manda,
los ciudadanos nos lo exigen. Tenemos que fortalecer este frente común por el establecimiento de una seguridad auténtica y duradera en cada una de nuestras comunidades. Por otro lado, quiero también invitarles a consultar el blog de la Presidencia, www.presidencia.gov.mx, en donde el día de hoy presentamos un video, una explicación con algunas de las causas que han generado el crecimiento de la violencia en nuestro país. Muchas gracias, estoy atento a sus preguntas. Gracias. Rubén Mozo, Milenio. Buenos días, secretario. Yo tengo varias preguntas. La primera sería, ¿ya tienen identificados con las autoridades estatales qué grupo puede estar detrás de esta balacera que se suscitó a las afueras del estadio? La segunda, ¿qué opinión le merece las declaraciones que hizo ayer el Procurador de Justicia del Estado de Guerrero, Alberto López Rosas, quien pidió durante una conferencia de prensa una tregua a los grupos del crimen organizado que operan en la entidad para que la gente pueda vivir ya en paz, en tranquilidad? Y también si nos puede comentar qué ha pasado con estas fosas que fueron encontradas en Veracruz, donde se presumen que se encuentran los 4 marinos desaparecidos durante los primeros días de este mes, si ya fueron identificados, si son estos marinos que estaba buscando la Secretaría de la Armada de México. Y finalmente, ¿qué está pasando con la seguridad en los alcaldes? En los últimos días tenemos 2 alcaldes asesinados, uno del Estado de México y ahora otro en Tamaulipas. Si me puede platicar al respecto, por favor. No tenemos mayor información respecto a la identificación de los responsables de los hechos del sábado, pero tenemos algunos elementos. Como se mencionó, la Secretaría de la Defensa Nacional ubicó un vehículo con algunas armas y otros efectos, que por supuesto se están haciendo las investigaciones correspondientes, primero para identificar si fueron directamente parte de los hechos ocurridos y segundo, derivado de ello, poder identificar a los responsables. Y derivado también de esa identificación, pues desde luego perseguirlos y llevarlos ante la justicia. En el caso de la ubicación de fosas en Veracruz, se están haciendo las pruebas periciales y las pruebas correspondientes para poder tener certidumbre de la identificación de las personas. No tenemos un resultado todavía hasta este momento. En efecto, ha habido algunos casos recientes que involucran en los que han sido víctimas algunos funcionarios municipales, y aquí lo que hay que subrayar es que cada uno de los casos tiene que tener su investigación específica, pero que en todo caso la solución de los problemas de seguridad pasa por equipar debidamente a estas alcaldías, por capacitar debidamente a sus policías, por profesionalizar a sus cuerpos y desde luego por debilitar a las bandas delincuenciales que tienen ubicación en las distintas localidades. Esa es parte fundamental de la Estrategia Nacional de Seguridad. Y por eso hemos insistido tanto, e insistimos el día de hoy una vez más, en lo importante que es hacer uso de todos los recursos que se han puesto a disposición de autoridades locales y municipales, casi 60,000 millones de pesos que se han puesto a disposición en los últimos años durante esta administración para seguridad pública municipal y estatal. Hay que hacer uso de esos recursos debidamente para profesionalizar las policías locales y evitar pues tanto los incidentes de inseguridad que afectan fundamentalmente a la población como estos casos concretos que han tenido como víctimas a servidores públicos. Con respecto a los llamados de autoridad al comportamiento de los delincuentes, creo que no podemos ser más claros en subrayar que la paz no se va a alcanzar pidiéndole cosas a los delincuentes. La seguridad se va a alcanzar llevando a los delincuentes ante la justicia, modernizando las corporaciones, asegurando que lo que piensen los delincuentes no sea que les conviene por un llamado o por un exhorto el cambiar su actitud, sino que no les queda más remedio que someterse a la ley, que acabar con sus prácticas delictivas y que estar
sometidos a la acción de la justicia por los crímenes y por la intranquilidad que ha traído su actividad. Esas serían las respuestas. Gloria Hernández, MBS. Con respecto al asunto... Si tomas el micrófono, por favor. Gracias. Buenos días. Con respecto al asunto de Torreón concretamente, hubo declaraciones por parte de las autoridades en torno a que no se ha hecho el esfuerzo suficiente o no ha tenido el respaldo de la Federación para seguir pues en esta lucha contra la delincuencia. Me gustaría saber concretamente cuál es la respuesta del Gobierno federal en este sentido. Retomo el caso de Guerrero. ¿No existiría el temor, la posibilidad y qué tan grave va a ser el ejemplo que ha dado el procurador de Guerrero en pedir esta tregua a los delincuentes, algunos de los estados en los que pues se han visto mayormente afectados por esta situación, empezaran a optar por esta salida? ¿Cómo quedaría la Federación con esta situación? Y un tercer punto, Alejandro, por favor, en el caso concreto del viaje del presidente a Estados Unidos, hace meses se pactó que se pidió por parte de Estados Unidos que querían que hubiera mayor seguridad para sus agentes aquí en territorio mexicano. El presidente comprometió que lo estaría hablando esto con el Congreso y que estarían viendo de qué manera se les iba a dar esta seguridad. Quiero saber, después de todos estos meses, qué se ha concretado en este sentido y cuál sería el mecanismo de seguridad para estos agentes de Estados Unidos en este caso, por favor. Bien, como se recordará, en mayo de este año, derivado de la presencia del secretario de Gobernación en una reunión de trabajo, tanto con el gobernador de Coahuila como con el gobernador de Durango, y particularmente se llevó a cabo en Torreón, se acordaron, entre otras cosas, además de todo el apoyo que se da vía los subsidios federales al Estado y a las autoridades municipales, también una mayor presencia por parte de la autoridad federal, y eso es lo que ha venido ocurriendo, tanto de Policía Federal como de la Secretaría de la Defensa Nacional en esta localidad. Y precisamente eso es lo que hay que tener en mente, que este apoyo viene derivado primordialmente de la solicitud de los empresarios, de los ciudadanos de la localidad, que precisamente ven cómo no es suficiente lo que estaba ocurriendo en términos de la acción de la autoridad, sobre todo local, en el resguardo de la justicia, como ha ocurrido en muchas otras localidades, incluido, por cierto, el caso de Guerrero y específicamente de Acapulco. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo quedaría la ciudadanía si su autoridad, la responsable de combatir los delitos, plantea la realización de treguas o pactos? Y esa es la respuesta que verdaderamente nos interesa. Porque esa es la demanda y esa es la denuncia y esa es la solicitud permanente de los ciudadanos de muchas localidades del país, la que ha llevado de manera sistemática al gobierno federal a incrementar su presencia, a ir tras los delincuentes, a debilitar a las bandas, a fortalecer el tejido social, a fortalecer precisamente a las policías municipales y a las corporaciones de seguridad pública y de justicia. Eso es lo que hay que tener en mente, que esta criminalidad se generó durante muchos años. Por eso creo que sería útil también que le echaran un ojo al blog y al video. Esta criminalidad se generó durante muchos años y la respuesta de la autoridad no es echarse para atrás. La paz no se construye con una autoridad complaciente, se construye llevando a los delincuentes ante la justicia. Finalmente, en efecto, hemos tenido pláticas de manera sistemática en el marco de la colaboración que existe desde 1992, un acuerdo bilateral para la presencia de agentes de otros países en nuestro país para labores de colaboración en materia de información, y en ese marco se siguen llevando a cabo todas las tareas en las cuales se subraya que estos agentes no tienen ninguna participación operativa. Y ciertamente hemos venido trabajando en ese sentido y afortunadamente el incidente que se registró en San Luis Potosí no se ha vuelto a repetir. Se trabaja cotidianamente conforme a estas reglas y conforme a estas bases. Pero digamos, no va a haber un mecanismo o algo que digan van a tener los agentes
seguridad. En este momento se trabaja conforme a las reglas existentes y estamos trabajando en esa medida y no se han vuelto a dar incidentes. Lázaro Tenorio Imer. Buen día, doctor. Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. El problema que se está viviendo de la seguridad en nuestro país, ¿cree usted que se deba a que esto ya está contaminado por cuestiones políticas? Eso es una. El cobro de cuotas en Acapulco, Guerrero, ha creado un problema de que las gasolineras se han ido a paro. No sé qué nos pueda usted explicar de eso. Y sobre todo se informa que en la Ciudad de México ya existen cobros también de cuotas en algunos negocios, en algunos comercios, por la presencia de cárteles. No sé qué también nos puede usted explicar. Muchas gracias. Como hemos dicho, el fenómeno de extorsión, que es un delito del foro común, es un fenómeno que tiene que ser combatido de manera sistemática y en el cual, desde hace ya muchos años, distintos grupos delincuenciales, bandas originalmente del narcotráfico, empezaron a incursionar como parte, digamos, de su diversificación, de su integración en grandes redes delictivas. Lo que se tiene que hacer es justamente desarticular las bandas, fortalecer las presidencias, las policías locales, justamente para combatir a este fenómeno de extorsión. Es muy importante saber que desde el punto de vista de la autoridad federal existen mecanismos para dar denuncia de estos delitos. Más allá de lo que tienen que hacer las autoridades locales, existen mecanismos de denuncia. El más conocido es el 088, que se puede utilizar desde cualquier punto del país, llamada que llega al centro de llamadas de la Policía Federal para dar información, para dar denuncias precisamente respecto a casos como este de extorsión, desde luego extorsión telefónica, pero también del llamado fenómeno de cobro de piso. Y la política debe de ser, como lo hemos dicho hoy, un instrumento para seguir adelante en las soluciones, un instrumento para avanzar en la agenda legislativa, un instrumento para mejorar la coordinación de los tres órdenes de gobierno, un instrumento que nos permita darle una solución a los ciudadanos que lo último que quieren es ver, además del fenómeno de inseguridad en su localidad, autoridades que no se coordinan, que no se ponen de acuerdo y que no dan respuesta. Y por eso el compromiso del gobierno federal ha sido irrestricto, permanente, en todas las zonas del país y con todas las localidades que han pedido el apoyo, que han pedido el auxilio y en las zonas donde se requiere. Antonio Baranda, Reforma. Gracias, doctor. Sobre este nuevo llamado a los gobiernos locales a acelerar este cumplimiento de las medidas de seguridad, ¿cuál es el balance que hacen ustedes o el diagnóstico que hacen ustedes sobre Torreón? En realidad Torreón está haciendo su tarea en términos de profesionalización, de capacitación, como están los lineamientos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En este mismo sentido, en efecto, en mayo se anunció un reforzamiento de la presencia de fuerzas federales en toda la comarca, incluyendo evidentemente Torreón. Con los hechos de este fin de semana se contempla un nuevo reforzamiento, toda vez que hay nuevos llamados, sobre todo de la iniciativa privada, en el sentido de que se han elevado mucho los índices delictivos a pesar de esta presencia, este reforzamiento que hubo a principios de año. Y también preguntarle, se cumplieron 3 años este fin de semana del Acuerdo Nacional por la Seguridad. Se plantean algunos avances, pero también algunos retrocesos. ¿Cuál es el diagnóstico que se hace sobre este tema en los 3 niveles de gobierno? Gracias. Bien, desde luego que se hace permanentemente una evaluación del alcance y el avance de los distintos compromisos y acuerdos en las distintas localidades. En el caso concreto, en Torreón, pues lo primero que hay que revisar es el cumplimiento de cada una de las partes de los distintos compromisos adquiridos y evaluar desde luego si lo que hace falta es mayor presencia, mayor coordinación, mayor inteligencia. Ahí lo que se comprometió fue muy claro: mayor presencia por parte de autoridades federales, mejorar las actividades de coordinación
mejorar los elementos de inteligencia para seguir avanzando en la lucha contra la inseguridad. Hay que revisar, desde luego, cada uno de esos elementos, pero pues también los elementos que, como hemos dicho, parte de los compromisos del Acuerdo de Seguridad, Justicia y Legalidad y otros compromisos a los que están obligados los distintos órdenes de gobierno por la propia Ley General de Seguridad Pública, ver el avance de esos compromisos y ver en un momento dado cuáles son las líneas de trabajo a seguir y profundizar. El Acuerdo Nacional de Seguridad, Justicia y Legalidad es la expresión del pacto de todos los actores del Estado mexicano por la seguridad. Lo firman los gobiernos de los estados, lo firma el Poder Judicial, lo firma el Poder Legislativo, lo firman líderes sindicales, lo firman líderes sociales, lo firman organizaciones religiosas, lo firman medios de comunicación. Gracias a ese acuerdo se tienen avances muy importantes, como por ejemplo el compromiso de que todos los estados tengan unidades especializadas de combate al secuestro y de que estas unidades estén debidamente verificadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se tienen compromisos como que todos los titulares y todos los mandos superiores de las policías estatales, municipales y desde luego la federal cuenten con controles de confianza. Los datos respecto al cumplimiento son públicos y lamentablemente muchos de ellos son insatisfactorios. Esa es la verdad de las cosas. El gobierno federal ha hecho un esfuerzo extraordinario, no solamente en profesionalizar y depurar sus propias fuerzas, que es un esfuerzo permanente, sino en poner a disposición de los estados y los municipios los recursos financieros y materiales de capacitación para acelerar este proceso. Y desde luego que en muchas ocasiones se tienen que revisar procedimientos, se tienen que revisar lineamientos para que esto pueda ser eficiente, pero la verdad de las cosas es que todavía no se tiene el avance deseado en todos los rubros y en algunas de las localidades que se mencionan, pues también es necesario desde luego acelerar. Así ha sido el caso de algunos estados en el pasado que se han mencionado, hay otros. No es mi papel el poner el dedo sobre la llaga, los datos son públicos. Finalmente, Tania Rosas, periódico El Economista. Gracias, buenos días. Doctor, preguntarle si es posible que nos dé más o menos el grado de avance que tienen los cuerpos policíacos en esta parte de su depuración en Torreón y en general en Coahuila, por todo esto que vimos el fin de semana. Y por otra parte, si los alcaldes han pedido apoyo por temor a la inseguridad o amenazas, o si hay algún protocolo específico para resguardar su seguridad. Y mi tercera pregunta sería saber cuándo podremos ver las actualizaciones de la base de homicidios presuntamente vinculados al crimen organizado y si esta se va a modificar en algún aspecto por todos los requerimientos que ha hecho el Movimiento por la Paz. Gracias. Bien, los datos al respecto son públicos, están en el sitio del Secretariado Ejecutivo con respecto a cada uno de los casos, ahí los pueden consultar. Creo que es muy importante seguirles dando seguimiento de manera cotidiana. Quizás valdría la pena dar un par de datos. El monto autorizado para el Estado de Coahuila durante el presente año en el Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública es de 202 millones de pesos. El subsidio a la seguridad municipal para los distintos municipios del Estado es de casi 122 millones de pesos. De estos, al menos 46 millones de pesos, un poquito menos de 46 millones de pesos le corresponden a la localidad de Torreón. Y esto se suma además a los 100 millones de pesos del subsidio para la policía acreditable para el mejoramiento de la policía estatal en el Estado de Coahuila. Con respecto al protocolo de seguridad, respecto a alcaldes, como ustedes saben, en un momento dado se hizo este esfuerzo. Existe hoy en día un protocolo de seguridad desarrollado por las fuerzas federales, además llevado al seno de los grupos de coordinación de cada una de las entidades, trabajado directamente por la Secretaría de Seguridad Pública con el apoyo de la Secretaría de Gobernación, y en cada uno de los casos
Se ha solicitado a las autoridades estatales y municipales, pues no solamente, desde luego, la aplicación de estos protocolos, sino que en su caso de existir requerimientos específicos, pues se vayan revisando. Este ya tiene meses y está en funcionamiento desde aquella ocasión. Finalmente, la base de datos, me hace usted dos preguntas. Primero, ¿cuándo se va a presentar? Y luego, si se ha hecho una modificación. La primera ya le hemos respondido, no tenemos todavía una fecha, la vamos a dar a conocer, pero sí le estamos revisando esa base de datos con mucho detalle, en dos sentidos. Primero, como ustedes recordarán, en el Consejo Nacional de Seguridad Pública se ratificó un acuerdo de las procuradurías estatales y el gobierno federal para que para cada uno de esos casos estemos ciertos de que existe una averiguación, estemos ciertos de que se está trabajando en la investigación de entrada para identificar plenamente a la víctima y además para perseguir a quien sea el responsable de ese delito. Ese es un esfuerzo que se está haciendo hoy en día en el reconocimiento de que prácticamente la totalidad de estos homicidios son delitos del fuero común, de que las averiguaciones las tienen las procuradurías locales, estar seguros que para cada uno de estos casos se está haciendo el trabajo correspondiente. Primero. Segundo, pues desde luego que constantemente se revisa la metodología y se revisan los datos que existen en esa base, justamente para poder actualizarla debidamente en su momento. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días.